No seas shuncho a nivel espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes tener una vida espiritual pobre o tonta. Claro que sí, que tonta. ¿Por qué? Porque hay una inteligencia espiritual. Esta inteligencia, como ya hemos visto antes, se va trabajando, se va mejorando, puliendo, para que llegues a tener un estado de bienestar y armonía. Claro que sí, con una felicidad plena espiritualmente hablando. Ahora, cuando hablamos de espiritualidad, generalmente lo asociamos con la vida religiosa. No, la espiritualidad no tiene que necesariamente que relacionarse con lo religioso. Una persona muy espiritual también puede ser poco religiosa. Y ya vamos a profundizar un poco más en ese sentido, porque actualmente se tiene esa percepción de que la religión te lleva a lo espiritual y lo espiritual se lleva a través de la religión, cosa que no es tan cierto como pensábamos. Para mejorar esta inteligencia espiritual de la cual te hablo, se necesita de valores humanos que le den significado a existir y por consiguiente se logre trascender. Este va a ser el fruto de tu vida espiritual. Darle significado a tu vida y luego trascender. Nosotros los seres humanos nos diferenciamos del resto de seres vivos, del resto de animales, por tener una vida espiritual. Dentro de ella sabemos que tenemos necesidades espirituales con nosotros mismos. Por eso nos sabemos hacer las preguntas, por ejemplo, ¿por qué vivimos? ¿Por qué o qué debemos hacer de nuestras vidas? ¿Para qué vivimos? ¿Estamos haciendo cosas buenas? ¿Estamos haciendo cosas malas? Y si son buenas, ¿son necesarias? ¿Son suficientes? Todas estas preguntas buscan una verdad. Esta verdad es la verdad absoluta. No existe nada más allá de esa verdad. Sin embargo, nuestro cerebro, nuestro espíritu, nuestro cuerpo tiene sus limitaciones como seres biológicos que ya hemos visto. Tal vez nos lleguemos a estar cerca de esa verdad o estemos un poquito más lejos. Pero lo que sí te puedo decir es que cada persona maneja su propia verdad. Y esta verdad individual de cada uno puede ser más cierta o puede ser más falsa que la del resto. No es nuestro objetivo como evolución sapiens universalis es tener una vida espiritual plena. Para eso vamos a buscar herramientas que nos den esa vida espiritual llena de felicidad, llena de armonía, donde tengamos un objetivo de vida y trascendamos. La frase de este podcast es: la verdadera sabiduría consiste en reconocer la propia ignorancia y estar dispuesto a aprender en cada experiencia de la vida. Te la repito, la verdadera sabiduría consiste en reconocer la propia ignorancia y estar dispuestos a aprender en cada experiencia de la vida. Vamos a analizar esta frase que es bien bonita, bien profunda. Todas las personas que quieren o querrán ser sabios en algún momento de su vida. Nuestro camino sapiens universalis. Sapiens significa sabio, sabiduría. La verdadera sabiduría consiste en reconocer la propia ignorancia. Reconocer algo propio significa que nos hemos hecho una revisión a nosotros mismos y hemos determinado que somos ignorantes. Todas las personas podemos ignorar algo. La ignorancia no es nada malo. Ser ignorante es desconocer. Y darte cuenta que desconoces de algo, de ti mismo, es muy sabio. Y eso te lleva al siguiente paso, que es estar dispuesto a aprender de cada experiencia de la vida.
estar dispuesto, estar observando, ser curioso. Y la vida es un excelente, excelente maestro que te va a enseñar a través de los errores, a través de las vivencias, y tienes que aprender, o si no, no vas a poder continuar estando vivo. Esta frase nos dice en resumen que nos hagamos un autoexamen, veamos en qué parte somos ignorantes y que estemos dispuestos a aprender a través del gran maestro que es la vida. Aprendemos sobre todo de los errores y ya vamos a ver que son también los errores unos grandes maestros. Desmintiendo mitos. Ahora sí comienza lo un poquito más polémico, porque dentro de la espiritualidad, sí o sí, hemos de terminar hablando de Dios, de dioses, dependiendo de si crees, no crees, si crees de un determinado Dios, cultura, religión, etcétera. Vamos a hablar de Dios. Hasta los ateos hablan de Dios. Este mito, escuchen, se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto de aquí es un texto bíblico, entonces ya estamos determinando, limitando a ciertas culturas y religiones, sobre todo abrámicas. Dentro de esto, sobre todo aquí en Latinoamérica, estaríamos hablando del cristianismo, catolicismo, donde se cree que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora sí viene lo polémico, porque son textos que muchas personas los consideran inviolables, sagrados, que todo lo que está ahí es cierto, que todo lo que está ahí es la verdad absoluta. Y ya nos vamos a dar cuenta que no es tan cierto lo que se afirma en esos casos. Es más cierto que el hombre creó a su Dios a su imagen. Ahora le di la vuelta a la moneda, ¿no? ¿Por qué el hombre creó a Dios, a su Dios, de acuerdo a su imagen? Imagínate las culturas asiáticas, los rasgos de un asiático, y dentro de su cultura sus deidades llegan a tener esos mismos rasgos. Es decir, el dios de un asiático va a ser un asiático. Pongámonos en el continente africano. Tienen las deidades africanas ciertos rasgos que simbolizan la cultura africana, los rasgos de un africano, generalmente con tez oscura. Los nórdicos europeos, ellos también, al contrario, van a ser una tez clara, cabello rubio, ojos azules, etc. El hombre va creando a su Dios de acuerdo a su imagen. Porque las personas quieren identificarse, tener una identidad, algo que les una, que establezca una relación con Dios. Antropológicamente existen más rasgos humanos que divinos en los libros que se escriben para describir a los dioses. Ahí se ve que lo que está escrito fue hecho por el hombre. Existen dificultades al definir a Dios, bien como un ser o también como una fuerza impersonal. Hay religiones que lo tienen como un solo ser o como varios seres y otras donde no existe un ser, sino es un todo. También esto de entender a Dios o comprender a Dios ha sido una encrucijada a través de milenios. Innumerables vidas se han perdido tratando de entender o describir a Dios. ¿Qué nos dice Sapiens Universalis en su teoría sobre esto? Todo en nuestro universo tiene un principio y tiene un fin, inclusive el propio cosmos. Toda búsqueda de la verdad nace de la simpleza. Todo el universo nace de lo más simple. Por ejemplo, hablemos de elementos del hidrógeno que solo tiene un neutrón, un protón, un electrón, uno.
podemos tener elementos más complejos con un peso atómico superior. Todo nace de lo simple, de una partícula, de lo más chiquito. Y todo tiene su principio y fin. La idea de Dios, de un Dios, recae en saber cuál es la causa de la existencia, de la realidad y del universo entero. Lastimosamente, nuestra mente humana posee límites de comprensión. Sin embargo, se puede saber que la materia, es muy importante, la materia y la energía son parte fundamental del todo y que existen varias leyes que no se pueden romper. Ya estamos hablando un poquito más de ciencia. Hay una dualidad, hay algo material, la materia, algo inmaterial, la energía, que todo lo que existe en el universo puede estar compuesto de esta dualidad, pero también, ya si nos vamos un poquito más profundos, viene la antimateria, la antimateria oscura o cuestiones así, pero pongámosle más explicativo, materia y energía. No se pueden destruir, solo se transforman. Dios es la suma de todas las verdades y la ciencia es solo un medio para encontrar a Dios. Ahora estábamos hablando un poco de religión y ustedes creen que la religión puede llegar a ser una ciencia o debería ser una ciencia. ¿Deberían las personas religiosas aplicar el método científico, hacer investigaciones, cuestionarlo, ser crítico o solamente creer por la razón de tener fe? Porque tal vez se le impuso esa idea. Sapiens Universalis nos dice que Dios es la suma de todas las verdades, de esa verdad absoluta, y la ciencia es el camino para llegar a encontrar a Dios, a encontrar esa verdad absoluta. Es algo bien profundo si te lo pones a pensar, a meditar. El papel fundamental de la ciencia y de nuestra intención de adquirir conocimientos nos puede acercar más a Dios. Ahora, hay que tener en cuenta que de acuerdo con tu nivel de conocimiento, al estado de conciencia y la forma de entender la vida, se va modificando la idea individual de cada persona de Dios. Tu Dios es muy diferente al Dios de tu vecino, de tu prójimo, o de tu hermano, de tu esposa, esposo, padre, madre, porque tú tienes un diferente nivel de conciencia, otra forma de entender la vida. Tu Dios es individual en la forma que tú lo mentalizas. Sin embargo, lo más importante son los aspectos que nosotros nos tomamos como guías pensando en ese Dios. Tener fe, esperanza, devoción, miedo, temor, gratitud, amor a Dios, amor a lo divino, nos hacen mejores personas en esta vida terrenal. Pero también dentro de las creencias nos hacen mejores personas para tener una vida después de la muerte. Eso ya es un poco más incierto, no sabemos qué mismo ocurre después de la muerte. Hay algo medio poético dentro de la teoría del Sapiens Universalis que nos dice que inclusive una persona cuando muere sigue estando viva en cierto nivel. Pero eso ya es otro tema para otro podcast. Continuemos con el arte para profundizar nuestro entendimiento de lo que es espiritualidad. Tenemos una persona en flor de loto que está compuesta con una luz brillante que simula estrellas y el cabello está como que levitando, es un contra natura ahí. No se le ve tan natural, sino como que no fuera el viento, sino que ya estuviera volando ese cabello, fusionándose con el todo, con el universo, con la energía, y él mismo siendo el todo, la energía, el universo, galaxias. ¿Por qué lo hice así? Porque yo creo que la esencia inmaterial que define la individualidad de un individuo es el alma.
es lo más primitivo, con lo cual nosotros nacemos, el soplo de vida, etcétera. Y hay que diferenciar alma y espíritu. Eso es el alma, algo inmaterial, sí, que está con nosotros desde el principio, sí. Ahora, ¿qué es el espíritu? La esencia que da la característica de humanidad de una persona. Tiene componente filosófico, psicológico, artístico y de conocimiento. Todos estos pensamientos inmateriales, estas cuestiones inmateriales, abstractas, nos dan, nos dan las cualidades del espíritu humano. También incluye el intelecto, emociones, miedos, pasiones, creatividad. Son atribuciones abstractas de nuestra mente. Todas ellas, que ya hablamos un poquito de mente, se funcionan con esta parte inmaterial y buscan un estado de conciencia de la realidad y la relación de nosotros con el individuo. Es una búsqueda de conciencia. El espíritu es eso. Si tú te pones a pensar, la conciencia es darse cuenta y vivir el momento. Es algo inmaterial. Se puede hacer el paso por la mente, pero hay algo más allá. Hay algo más allá que trasciende, ¿no? Lo que estábamos hablando hace unos minutos, de que nos hace trascender. Ahora, esto del espíritu es muy complejo de vivirlo, explicarlo, pero cuando llegas a un estado espiritual de bienestar, es un estado que nadie te lo va a quitar. Muy difícil de apreciar si estás fuera como observador, y sobre todo es un estado de evolución. Para llegar allá tienes que desprenderte de muchas cosas. Como mi anécdota personal, me tuve que ir desprendiendo de mi vida católica. Yo como ecuatoriano, latinoamericano, acá vinieron los españoles, nos trajeron el catolicismo, nacido en una familia católica, apostólica romana, criado en una escuela y colegio católico. Entonces, sí tengo esa religión muy presente en mi vida. Sin embargo, hay que saber apreciar los detalles. Lo bueno de las religiones son sus ritos, son sus ceremonias, creo yo, aparte de sus leyes, porque las leyes fueron esas leyes medias religiosas escritas por hombres. Todos estos actos que te menciono, ser actos de religión, fe, son bonitos porque te ayudan a conectarte con Dios. No necesariamente el Dios al que practican la religión, sino a Dios. Porque a través de canciones, alabanzas, rezos, oraciones, sacramentos, puedes tú tener un estado de relajación, de conexión, de meditación que te acerque más a la verdad absoluta, que te acerque más a Dios. Sin embargo, a través de mi vida hice un acto de curiosidad y ser críticos, claro que sí, donde me puse a pensar de que parte del cristianismo, seguidores de Cristo, me cuestioné por qué nosotros no somos judíos como era Jesús, Yeshua. ¿Por qué? Entonces dentro de eso vi y estudié un poco más de esta religión judía, también contrarrestar con los musulmanes, que por qué a veces hay esa como disruptiva de que hay religiones que se pelean, se enojan, crean guerras sin sentido, sabiendo que, por ejemplo, de estas tres religiones que te nombré hasta el momento, cristianismo, judaísmo y el islam, los musulmanes, todos creen en el mismo Dios, es un Dios abrámico, son religiones abrámicas. Alá significa Dios en el idioma árabe.
Todos siguen a un mismo Dios, pero hay tantas diferencias que te hace pensar, Dios mío, valga la redundancia ahí, ¿por qué hay tantas peleas, tantas discusiones si siguen a un mismo Dios? Después de eso me cuestioné las otras religiones y averigué un poquito del hinduismo, budismo, otro tipo de religiones que inclusive el hinduismo muchos dioses, en el budismo técnicamente Buda no es un dios, sino una persona que se ilumina, que alcanza el nirvana, etcétera. Vas aprendiendo, y eso es ser un sabio universal, un sapiens universalis, que vas aprendiendo y cogiendo lo bueno de cada cultura, de cada religión, de cada conocimiento humano y aplicarlo en tu vida. Para seguir cultivando tu vida espiritual, te dejo 3 tips. El primero es que redescúbrete constantemente. Tú debes ser el mejor maestro sobre ti mismo, conocer todo de ti. Somos seres que no permanecemos inertes, estamos vivos, así que somos como el río que fluye. El José Andrés de hace 5 minutos, el José Andrés de hace una hora, el de hace un día, 5 años, 10 años, pon el tiempo que quieras. En el pasado ya no existe, ya murió, ya no es. El José Andrés de este presente es el que cuenta. Y el José Andrés del futuro no existe, es una idea, no se sabe qué pasará. El presente, el momento, debe ser disfrutado, debe ser vivido. Y tú tienes que redescubrirte a cada momento durante el resto de tu vida, ir conociéndote, ir amándote. Primer tip de vida espiritual, descúbrete cada día. Segundo, descubre el sentido de tu vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que te mueve a ti? Toda persona tiene su propósito de vida. Y si no lo tienes, ya vamos en el reto a que lo tengas. Todo Sapiens Universalis debe tener un propósito de vida y saber para qué sirve el propósito de vida. No solamente sirve para ti, no solamente sirve para tu vida. Tercer tip, recuerda que nosotros nacemos de una soledad y vamos a morir en la soledad. Aparte, debemos aprender a disfrutar de nuestra soledad y convivir con la soledad de las demás personas. Es decir, que nosotros tenemos que disfrutar y aprovechar de cada instante, con nosotros mismos o con el mundo y el universo. Disfruta de cada instante, aprovéchalo. Haz que cada momento que hayas vivido haya valido la pena de ser vivido. ¿Cómo lo logras? Siendo consciente. Consciente del momento y disfrutar y aprovechar. Entonces, estos son los 3 tips. Primero, descubre quién eres tú. Este es un ciclo que vas a ir día a día descubriéndote a ti mismo. Segundo, descubre qué es lo que te motiva, cuál es tu propósito de vida. Y tercero, disfruta el camino, disfruta y aprovecha de cada instante. Los 3 tips de vida espiritual que necesitas saber. Ahora, ¿qué te voy a recomendar yo para que puedas también cumplir unas herramientas que te puedan ayudar a este crecimiento de tu inteligencia espiritual? Primerito, cuestiónalo todo. Cuestiona ya lo que tú eres. Cuestiona si que el Dios que tú crees es el Dios que tú quieres creer o es el Dios que tus padres te hicieron que creas, que tu escuela, que tu familia, etcétera. Cuestiónalo todo. Para el segundo paso, ser curioso. Investiga, investiga. Tercer paso, ser crítico. Contrasta. Contrasta lo que investigaste y quédate con lo mejor. Si haces estos 3 pasos, que es cuestionarlo todo, ser más curioso y ser crítico, vas a tener un gran regalo que es el conocimiento. Vas a expandir tu conocimiento haciendo estas 3 cositas. Tu conocimiento personal y dentro de la vida espiritual, investiga, sé curioso de cuestiones
que respondan a tus preguntas vitales de vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Estoy haciendo cosas buenas? ¿Estoy haciendo cosas malas? Sé curioso en todos estos sentidos, en todas estas preguntas, para que acumulando a través del cuestionarlo, la curiosidad y la crítica, acumules los conocimientos necesarios para que te respondas a esas preguntas. Y ahí lo logres definitivamente tener una espiritualidad que te ha llevado a responder tus preguntas de vida, tus preguntas personales. Por eso te reto a todo Sapiens Universalis debe tener un propósito de vida. ¿Pero qué es el propósito de vida? Es lo que más te gusta en esta vida, lo que te mueve para seguir vivo. Pero sin embargo, es tu gusto personal. Pero sin embargo, debes tener en cuenta esto. Que esto tiene que contribuir al bienestar de los demás. Al bienestar del mundo. Tu propósito de vida tiene que contribuir al bienestar general. No solo te queda para ti. Tienes que venir a este mundo a hacer algo, no solo por ti, sino por los demás. Y llévate eso. Ahora, para tener tu propósito de vida, piensa en lo que más te gusta y cómo esto puede mejorar al mundo o mejorar a las demás personas. Ese es tu propósito de vida. Es personal, es individual, nadie te lo va a quitar. Y te recomiendo que anota tu propósito para que no se te olvide, porque la memoria es frágil. Sobre todo a las personas que quieren ya ir un pasito más adelante, puedes escribirlo, imprimirlo y ponerle en los lugares más visibles, que por lo menos lo veas una vez al día. Al despertarte o antes de acostarse, que sea el motor de tu vida, el propósito. ¿Para qué estás aquí? Tienes que resolver esa pregunta y que tu vida sirva para cumplir tu propósito vital. Este ha sido el podcast de vida espiritual. Hablamos un poquito ya de Dios, de religión. También te di algunos consejos de cómo vivir contigo mismo. Y como mensaje principal, que tengas un propósito de vida. Que haya algo que te mueva, que te mantenga vivo y que ayude al bienestar del mundo, como un buen Sapiens Universalis. Te recomiendo que me sigas sí o sí en mis redes sociales. Me puedes encontrar como José&MM. Y claro, si tú quieres ya profundizar más del tema, ir un poquito más adelantado, tema de evolución en la humanidad, que es un poquito más complejo, más acaparador de lo que estamos haciendo aquí, que es su evolución personal, te recomiendo que compres el libro Sapiens Universalis. Lo puedes adquirir en plataformas como Amazon, o si no, búscalo ahí en el internet, ahora que es tan fácil. Sapiens Universalis ya tiene la visión de cómo debería ser una humanidad ideal. Está plasmado ahí y te puede servir para tu evolución personal. Lo que estamos haciendo día tras día en los podcasts. No olvides de cumplir tu reto y nos vemos en una próxima.